Hola, muy buen día para todos mis seguidores en las redes sociales, todo Latinoamérica. Fuerte abrazo, doctor Máximo Valero Abreu por este medio. El día de hoy tuve que tomar una estrategia nueva, diferente, para poder ayudar a explicar de una manera mucho más práctica lo que serían estos temas tan conocidos básicos, muy frecuentes en los servicios de emergencia. Se ve muchísimo en la atención prehospitalaria, sin embargo, no da la capacidad para poder trabajar en base a las clasificaciones como tal, debido a que es necesario realizar resultados complementarios, estudios paraclínicos y obtener resultados de ellos para pues, clasificar a los pacientes según sus condiciones. Sin embargo, pues, todos los pacientes la gran mayoría de estos pacientes que acuden a los servicios de urgencias provienen del sector prehospitalario y pues nos encontramos con todas estas alteraciones luego de que ingresamos a los pacientes o comenzamos a realizar lo que sería una evaluación más profunda de ellos. El tema de desequilibrio electrolítico y ácido básico siempre ha sido un tema súper interesante, muy complejo, un poco difícil de entender. Sin embargo, cuando conocemos muy bien un poco lo que serían los temas principales de estos objetivos, vamos a tener un desenvolvimiento mucho más satisfactorio. Es por ello que el día de hoy tomé esta estrategia de explicarles un poco lo que sería el cálculo del déficit de sodio. Recuerden que tenemos diversas alteraciones de un paciente según sus condiciones o sus resultados hidroelectrolíticos y ácido básicos. Tenemos hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia, entre otras alteraciones que no vamos a traer detalles en este momento, porque nos vamos a centrar en lo que sería la fórmula de Andromaque-Díaz para el cálculo, la corrección de sodio en un paciente hiponatrémico, que tiene una concentración de sodio inferior a 135 milequivalentes por litro. Es importante que los profesionales que se encuentren involucrados en estos temas deben de conocer al menos los valores básicos normales con la finalidad de poderlos clasificar posteriormente según los resultados. Cuando un paciente ingresa al servicio de urgencia, el médico que se encuentra en la institución, en el servicio, debe de realizar una valoración inicial y secundaria un poco más compleja, comenzar a descartar todo lo que serían las patologías que pudiesen estar afectando en esa condición del paciente en el momento, y es por ello que se deben de indicar algunos resultados paraclínicos, algunos exámenes complementarios. En este caso, para poder estar al tanto de lo que sería la corrección de sodio, es importante que el profesional deba indicar unos electrolitos séricos que se toman en una muestra de sangre. Y pues al tener los resultados, vamos a tener que el sodio plasmático normal debe de estar entre 135 y 145 milequivalentes por litro. De ahí parte la clasificación de la hiponatremia en leve, moderada y severa según el valor que ha presentado este paciente en esos resultados. Cuando tenemos una hiponatremia leve, cuando esos valores se encuentran entre 130 y 134 leve. Ahora, tenemos una hiponatremia moderada, cuando esos resultados llegan entre 125 y 129 milequivalentes por litro. Y un paciente más crítico es una hiponatremia severa, donde los resultados de esos electrolitos séricos del sodio van a llegar por debajo de 125 milequivalentes por litro. Hay que estar atentos a estos valores, a esta clasificación, porque no es la única que juega un papel fundamental a la hora de administrar o de despejar alguna fórmula para hacer el cálculo y la corrección del déficit de sodio, porque también tenemos otras clasificaciones que son importantes y que debemos de tenerlas en cuenta a la hora de establecer la fórmula. Ya vamos a ir paso a paso. Hipovolémica, que tienen menor cantidad de volemia, ha tenido pérdida de líquido. ¿Qué pacientes nos podemos encontrar en estas situaciones? Pacientes que están muy deshidratados, que tienen ya una enfermedad diarreica crónica o que han venido presentando una enfermedad diarreica aguda progresiva, que tenga alguna alteración. Correcto. Aquellos pacientes con vómitos, que han venido también progresivamente con vómitos, estos pacientes normalmente llegan a la sala de urgencias y presentan alteraciones del desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Correcto. Tenemos a los pacientes normovolémicos. Estos presentan una volemia normal, sin embargo, están alterados los parámetros hemodinámicos o los resultados del sodio plasmático.
son un poco más fáciles de tratarlo debido a que podemos jugar tanto con el líquido como con el electrolito que vamos a estar infundiendo. Y los pacientes que presentan una hiponatremia hipervolémica es aquellos que han estado presentando o presentan una patología de base crónica, puede ser una insuficiencia cardíaca, un paciente con una enfermedad renal crónica que retiene el líquido, aumenta el volumen de la cantidad de volemia, en este caso, y entonces estaríamos hablando de pacientes que tienen una hiponatremia hipervolémica. A estos últimos pacientes es difícil administrarles grandes cantidades de volumen, debemos de trabajar mucho más con lo que serían los electrolitos, infundir más sodio y menor cantidad de líquido. Entonces, tenemos que la fórmula de Andromeda-Díaz dice que el delta del sodio plasmático es igual al sodio en infusión menos el sodio del paciente dividido entre el agua corporal total más 1. Ok, se ve como un poco compleja estas fórmulas. Vamos a ir despejándola paso a paso para que ustedes puedan comprender lo fácil y accesible que es hacer esto. Sin embargo, hay que tener los conocimientos para poder hacer las conversiones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la solución salina fisiológica al 0,9% es, yo creo que la solución más utilizada a nivel mundial en pacientes de diversas prehospitalarios, intrahospitalarios. Es la solución más utilizada en el medio de las urgencias y las emergencias médicas, y esta nos trae dentro de su composición, recuerden que la solución salina fisiológica tiene sodio, tiene cloro, ¿correcto? Pero ella, dentro de su composición, va a compartir cuando le administramos una solución al 0,9%, estamos administrando, o ella nos puede garantizar 154 miliequivalentes por litro, ¿correcto? Y ya estaríamos despejando lo que sería el sodio en infusión, que lo tenemos acá arriba en la fórmula, el sodio en infusión. Si le vamos a administrar al paciente solución 0,9%, ya estaríamos convirtiendo eso a 154 miliequivalentes por litro. Ahora, menos el sodio del paciente. Y eso va a estar dividido entre el agua corporal total más 1. Correcto. Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, vamos a ir primero al sodio del paciente. ¿Cómo vamos a saber el sodio del paciente? Cuando le indiquemos unos electrolitos séricos, nos lleguen los resultados y vamos a poder observar qué cantidad de sodio tiene el paciente, ¿correcto? Eso lo vamos a despejar ahorita más adelante. Vamos a ir a la fórmula del agua corporal total. En unas publicaciones anteriores les estuve compartiendo, porque esto es fundamental que ustedes lo conozcan para poder despejar todas estas fórmulas. Son temas complejos y extensos, pero bueno, vamos a tratar de adaptarlos que sean mucho más accesibles. El agua corporal total en un paciente, vamos a colocar en un paciente adulto, va a representar, si es de sexo masculino, si es un hombre, representa aproximadamente el 60% de su peso corporal. El agua corporal total va a representar el 60% del peso total de esa persona. Si es un hombre, si es una mujer, hay que calcularlo a 55. Es aproximadamente el porcentaje que representa el agua corporal total en el peso total de ese paciente. Entonces, eso lo vamos a dividir entre 100. Ya les explico un poco más fácil, porque es necesario tener los parámetros del paciente, o sea, tener la información de este paciente para posteriormente ir despejando estas dudas. Pero la fórmula para calcular el agua corporal total va a ser el peso en kilogramos. Una persona que en este caso le coloqué un ejemplo de 70 kilogramos, correcto, el peso en kilogramos por 60 si es hombre, por 55 si es mujer, dividido entre 100. Es una regla de 3, muy sencillo. Les coloqué aquí un caso relativamente accesible para que puedan comprender este tema. Tenemos un paciente masculino de 78 años de edad que ha estado presentando, vamos a poner un ejemplo, una enfermedad diarreica aguda de varios días de evolución. El paciente se encuentra deshidratado, ha estado presentando algunas alteraciones del estado neurológico, por lo tanto lo lleva a la sala de urgencia, lo recibimos y pues nos damos cuenta que tiene pliegue cutáneo positivo, que hay algunos otros signos de deshidratación. Indicamos nuestros exámenes de laboratorio, podemos indicar la hematología, la química sanguínea, le indicamos unos electrolitos séricos y nos llega el resultado y tenemos que el paciente tiene 124 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir eso?
que el paciente se encuentra con una hiponatremia severa, ¿correcto? Y inmediatamente tomamos el peso del paciente y tenemos que él pesa 70 kilogramos. Este es un caso sencillo para poder despejar esta fórmula. Continuamos. Entonces, la fórmula de Andromeda nos dice que el delta del sodio plasmático es igual al sodio en infusión menos el sodio del paciente dividido entre el agua corporal total más 1. Entonces, vamos a despejar kilogramos. Acá lo tenemos, 70 kilogramos. Por acá tenemos 70 kilogramos que los vamos a multiplicar por 60 porque ese es el porcentaje que debería de representar el agua corporal total en un paciente masculino. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 100 para que nos dé un total de 42 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que de 70 kilogramos, el agua corporal total de ese paciente representa 42 litros de agua. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a despejar la duda o la fórmula. El sodio plasmático es igual a la solución salina al 0,9%, que era el sodio en infusión, ¿correcto? Y si la solución al 0,9 nos trae 154 mil equivalentes por litro, menos el sodio del paciente que habíamos referido anteriormente en los electrolitos, que había llegado en 124 mil equivalentes por litro, ¿ya? Eso lo vamos a dividir entre 42, que serían estos 42 litros del agua corporal total, ¿ya? Más 1 igual 43. Hay que ir despejando esta fórmula. Vamos a la siguiente lámina para ver ya los resultados de esta ecuación. Continuamos por acá, aquí lo tengo. Entonces, el sodio plasmático es igual a 154 menos 124, mil equivalentes, 42 más 1 igual 43. Entonces, 154 menos 124 va a dar igual a 30. Y 42 más 1 nos va a dar 43. ¿Cuál es el resultado de esa fórmula? 0,7. ¿Qué quiere decir que el delta del sodio plasmático es igual a 0,7? Que un litro de solución salina fisiológica, el 0,9%, nos va a corregir 0,7 mil equivalentes por litro, ¿correcto? Ahora, hay una estrategia, hay una regla, mejor dicho, que no podemos corregir más de 8 mil equivalentes al día. La corrección de los electrolitos es algo que se hace paso a paso, no se hace de manera brusca, porque pudiésemos estar ocasionando otro tipo de alteraciones más que pueden complicar aún más al paciente. Es por ello que nuestro objetivo en el día debe ser corregir al menos 8 mil equivalentes por litro día, ¿correcto? Dirán, el doctor nos tiene un poco enredado, pero no es tan enredado. Vamos a sacar la cuenta, porque todo es sacando la cuenta. Correcto. Miren, observen aquí y vean que es muy fácil. Continuamos. Miren, 1000 mililitros, habíamos dicho que 1000 mililitros de una solución salina al 0,9% nos iba a corregir 0,7 mil equivalentes. Ahora, yo no quería corregir 0,7 mil equivalentes porque si mi paciente tiene 224 mil equivalentes, ¿verdad? En los resultados de los electrolitos séricos y yo le corrijo 0,7 cuando a las 4 o 6 horas yo le haga unos electrolitos séricos para reevaluar la evolución de mi paciente, me van a llegar en 224,07. No estamos corrigiendo nada. Debemos de calcular 8. Nosotros debemos hacer 8 mil equivalentes en un litro. Es una fórmula, otra regla de 3, muy sencilla. Todo es teniendo los conocimientos y los resultados anteriores. ¿Qué hacemos? La nueva fórmula o regla de 3. Vamos a multiplicar 8 por 1000, 8 por 1000, y aquí lo vamos a multiplicar y aquí ese resultado lo vamos a dividir entre 0,7 y nos va a dar 10.000.
Ese va a ser el resultado, 10.000. Quiere decir que para yo corregir 8.000 equivalentes por litro en un día, necesito administrarle a ese paciente 10.000 mililitros o 10 litros de solución salina fisiológica, el 0,9% en 24 horas. Ya tenemos que son 10.000. Ese 10.000 en 24 horas, porque yo debo corregir 8.000 equivalentes por litro en 24 horas. Si yo divido 10.000 entre 24, me va a dar una tasa, una razón, debo administrarle a ese paciente 416 mililitros por hora. Esa sería la velocidad de infusión que yo debo administrarle a mi paciente para corregir 8.000 equivalentes por litro por día. ¿Correcto? 8.000 equivalentes por día, corrijo. Entonces, ¿qué sucede? Es casi medio litro de solución, salina por hora que yo le debo administrar a ese paciente. Cuando estamos trabajando con pacientes deshidratados, grandes deshidrataciones, pues pudiésemos estar administrando grandes cantidades de volumen. No es fácil administrarle 10 litros de solución a un paciente. Sin embargo, cuando son grandes deshidrataciones y todo este tipo de temas, pues sí, hay que írselos administrando poco a poco. Todo depende de la evolución que vaya tomando el paciente. Por ejemplo, a las 4 o 6 horas debemos de realizar la primera verificación de esos electrolitos. Esto es un tratamiento que debe de ser supervisado por médicos en el área de la emergencia para la corrección de estos parámetros hemodinámicos. ¿Qué sucede? Que a las 4 o 6 horas he ido corrigiendo, pero posteriormente pues va bien, no hay ningún problema. Ahora, tenemos otros pacientes que sería imposible administrarle grandes cantidades de volumen y es por ello que nosotros debemos de conocer todos estos temas. Ahora, no puedo administrar solución 0,9% porque no le puedo pasar al paciente 10 litros de solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo de realizar una solución salina al 3%, que es la más frecuentemente que se puede utilizar en las correcciones de electrolitos, en este caso de sodio, pero no tenemos esa solución en la mano, debemos de prepararla. En esta clase, en este momento, no les voy a explicar cómo sería el tema de la preparación de la solución al 3%, la voy a dejar para otra siguiente clase, para que ustedes puedan observar cómo se programa o cómo se puede realizar una solución al 3% en el área de la emergencia. Lo que vamos a despejar aquí en este momento sería saber cuántos mil equivalentes me aporta una solución al 3%. Entonces, sacamos la fórmula tan fácil. Si la solución salina al 0,9% aporta 154 mil equivalentes, la solución salina al 3%, ¿cuánto nos va a aportar? Y se hace de la siguiente manera, igualmente una regla de 3. Vamos a multiplicar 3 por 154 y ese resultado lo vamos a dividir entre 0,9. ¿Qué nos va a dar ese resultado? 513 mil equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra solución salina fisiológica al 3% nos va a aportar 513 mil equivalentes por litro. Por litro. Fíjense la diferencia de 154 a 513. Quiere decir que la cantidad de volumen que le vamos a administrar al paciente va a ser mucho menor que el volumen que estábamos administrando con la solución al 0,9%. Ya vamos a despejar la fórmula también. Eso es importante. Entonces tenemos aquí abajo que el delta del sodio plasmático, y vamos a hacer la misma conversión de la fórmula de arriba de Androma Díaz, esta que está aquí, pero ahora vamos a hacerlo con estos parámetros, con este 513. El delta del sodio plasmático es igual al sodio en infusión, que lo tenemos aquí, que va a ser, ya es la solución salina, el 3%, nos aporta 513 mil equivalentes por litro, menos el sodio del paciente, que ya lo teníamos aquí, que eran 124 mil equivalentes por litro, e igual manera el agua corporal total, que va a ser 42 litros que tenía el paciente de 70 kilogramos de peso, más 1 igual 43.
Fíjense, es la misma fórmula. Lo que hay que modificar algunos valores debido a las diferencias de concentración del sodio en la solución que vamos a estar empleando en este paciente. ¿Qué pasa? El delta del sodio plasmático lo tenemos aquí, ya aquí está la fórmula despejada con lo que serían los valores, ¿correcto? Y nos vamos que 513 menos 124 nos va a dar 389. ¿Correcto? Entre 43, que sería la fórmula de aquí abajo, esta de aquí abajo, entre 43 nos va a dar 9. ¿Qué quiere decir este 9? Que el delta de sodio plasmático de una solución salina al 3% de 1 litro nos va a corregir 9.000 equivalentes por día. Pero es que el problema, en este caso, fíjense cómo cambian, y entonces nosotros no podemos corregir 9. Nuestra misión en 24 horas son 8.000 equivalentes por día. Entonces, si una solución, nuevamente la regla de 3, de 1.000 mililitros al 3% nos da 9.000 equivalentes, ¿correcto? 8.000 equivalentes, ¿cuánto es? Y aquí está la X. Y nuevamente volvemos a aplicar la regla de 3. Multiplicamos 8 por 1.000, lo dividimos entre 9 y eso nos va a dar que debemos de pasarle a ese paciente de los 1.000 mililitros, nada más nosotros tenemos que pasarle 888 en 24 horas. ¿Correcto? Si dividimos 888 entre 24 horas, nos va a dar 37 mililitros hora. ¿Correcto? Esto es lo que sería el cálculo de la fórmula o el despeje de la fórmula de Andromaque-Díaz para lo que sería la corrección de sodio en un paciente hiponatrémico en la sala de urgencia. Es bastante sencilla, bastante accesible, no es para nada difícil. Hay que conocer algunos valores que son importantes que la persona conozca para poder revertir todos estos pacientes. ¿Qué sucede? Cuando se tratan a los pacientes en el sector prehospitalario y se comienzan a administrar grandes cantidades de volumen, un paciente que ha tenido un sangramiento masivo, un accidente de tránsito, que tenga hemorragias masivas, o aquel abuelito que se encontraba en su casa, en su domicilio, y que había presentado cuadros de diarrea durante un largo periodo de tiempo, llaman a los paramédicos, llega la ambulancia, que ese personal de atención prehospitalaria tenga en cuenta que cuando él administra una solución salina al 0,9% le está aportando 154.000 equivalentes a esa persona de sodio, en este caso, porque es lo que se va a estar corrigiendo en este caso. Entonces sí, hay que administrar grandes cantidades de volumen, pero no nada más administramos el volumen, se administra también los electrolitos. Y es allí cuando el paciente ingresa a la sala de urgencia que no. Por ello que la recomendación para todos los profesionales de atención prehospitalaria, sé que lo hacen, sé que es mejorar las condiciones de estos pacientes, es anotar, siempre hay que registrar, dejar el registro de todos los tratamientos que ha efectuado este personal de atención prehospitalaria para que el paciente cuando ingrese a la sala de urgencia podamos nosotros tener la evaluación de lo que ya será administrado, porque si ya el paciente, vamos a poner un ejemplo, ya el APH, el técnico de emergencias médicas, el paramédico, ha empleado, un ejemplo, 2.000 mililitros de solución salina al 0,9% en ese traslado, entonces ya yo debo de disminuir esos 2.000 mililitros de toda esta fórmula. Y es por ello, porque si no, pues, bueno, acá espero que les haya gustado lo que sería la explicación de ácido básico en el sodio, y pues un gran saludo. Muchísimas gracias.